Lupa en mano para conocer en un programa más los detalles esos que pasan desapercibidos para los ciudadaneños y los visitantes. Volvemos con nuestra guía de turismo oficial y, como decimos, apasionada de nuestro patrimonio y de nuestras costumbres. Raquel, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué nos vas a contar? Pues hoy quiero que hablemos, que sea un Ciudad Real con lupa especial de mujeres. Ajá. Y os he traído aquí a la Plaza del Pilar para hablar concretamente de una mujer muy famosa, a la que es necesario rendirle siempre homenaje, a la que llamaban Quintina, la Quintina. Bueno, se llamaba Quintina Camacho López. Y está relacionada con la Plaza del Pilar, ¿dónde estamos? Sobre todo porque este era precisamente su centro de operaciones, el Bar España. Ajá. Esta mujer se quedó viuda joven, con 40 años, pero fue durante 52 años transportista. De hecho, bueno, ella era de Fuentelfresno, era una mujer muy valiente y muy atrevida, y es que lo que digo, que era el centro de operaciones porque era una mujer que se movía en un ambiente de hombres. Que una mujer en aquellos años 40 o 50 fuera transportista, pues era pues una mujer muy valiente. Llamaba la atención. Sí, llamaba mucho la atención. Además, ella empezó viniendo desde allí, Fuentelfresno, a vender pescado, vender fruta a la Plaza Mayor. Venía al principio con caballerías, con mulas, con un carro, con mulas. Luego ya se fue modernizando y ya mete el motocarro, venía en motocarro. Pero muy... ¿Lo conducía ella? Sí, bueno, ya te digo, se dice que tuvo muchos hijos y que plantó muchos árboles. Bueno, es una historia muy original la de Quintina, y de hecho yo quería venir aquí porque este era el lugar en el que ella hacía los negocios con todos esos hombres, que decía que ella, claro, los hombres se bebían su copita de vino, su coñac, haciendo esos tratos, ¿no?, esos negocios, pero ella pues no le gustaba el alcohol. Y hay una anécdota que dice que ella, como no bebía nada de alcohol, se bebía sus cafés, y que un día, de tantos negocios, tantos tratos que hizo, se llegó a beber 10 cafés. Oh, madre mía. Dos datos curiosos. Uno de ellos es que, aparte de vender productos, que ella venía a vender pescado y fruta, también comerciaba con vacas. Ella tenía mulas y tenía vacas. A veces tenía 5, tenía 10, según las iba cambiando, esos trueques o esa compraventa que hacía con ellas. Y vendía leche, por supuesto, como tenía vacas, entre 5 y 10. Y luego otro dato muy curioso es que tenía unas tarjetitas ella de visita, que ponía la reina del transporte, sin competencia por carretera y tren. Bueno, has dicho que es tratante, transportaba productos, ¿no? Productos y personas también, porque de hecho pues ella incluso acompañaba a gente desde aquí hasta las ventas, a los toros, artistas, a futbolistas. Bueno, era muy querida y muy respetada, porque además, ella misma, de sus propias palabras, decía que trabajaba mucho en la Renfe, también allí manejando pues productos y pedidos de Renfe. Sí. Y dice que los jefes la querían tanto que ella, que la respetaban más que a los guardias de allí. Así que no es que ella trabajase entre hombres y fuera uno más, sino que era una jefaza, de hecho, la Quintina. Oye, pues qué orgullo, ¿no? Muy recordada, además, una historia muy original. Y luego es curioso que también al final de su vida ella ya se fue se buscó un kiosco y una casa en el puente Nolaya, que había una playa allí, cuando Ciudad Real tenía playa, que claro, se iban al río, pero que muy interesante que allí en ese kiosco pues tenía puestos unos carteles, que fíjate, te voy a decir lo que dicen esos carteles, que es, en uno pone: playa artística, baños amigos de Quintina, no tires basura al suelo. Y en otro ponía: respeten la playa con alegría y buen humor, de lo contrario, carretera y manta, no se admiten bebidos, Quintina. Qué crack. Olé por esta mujer, que yo quería en este Ciudad Real con lupa de mujeres traerla al recuerdo también a la Quintina, una grande Quintina. Pues sí, sobre todo desconocida, que hoy le ponemos un poco más en el mapa. Y ponemos a continuación la lupa unos metros más acá de la Plaza del Pilar, casi la Plaza de Cervantes, a esta mujer manchega que la hemos visto multitud de veces, Raquel, pero quizá no conocemos mucho su historia. Cuéntanos. Bueno, es un homenaje muy bonito a las mujeres manchegas, esas mujeres que precisamente a nosotras nos han allanado el camino, ¿no? Mujeres que, pues aquí, como ves, que está representado ese haz de espigas de trigo, simbolizando pues el duro trabajo que ellas hacían en el campo, y que al mismo tiempo de trabajar en el campo también cuidaban de la casa y cuidaban de los niños. Por eso nosotras ahora sí tenemos elección de trabajar en el campo o no, o de tener hijos o no. A mí me parece muy bonito este homenaje, ¿no?, a esas mujeres manchegas férreas, con determinación, pero sin elección en muchas ocasiones. Y aquí en este espacio a mí me gusta mucho
cuando traigo a los turistas, contarles una historia que a mí cuando la descubrí me pareció, bueno, me fascinó. Y es sobre unas mujeres manchegas de un pueblo que tenemos aquí en la provincia, que es Tomelloso. Y es que hay una portada de una revista, una portada muy antigua, que es de la revista Blanco y Negro, de 1896, ojo a la fecha, en la que dice, fíjate, ofrece dicho pueblo la particularidad de ser acaso el único en España en el que usan pantalones las mujeres. Bueno, ojo a la importancia de lo que acabo de decir, que Tomelloso fue el primer pueblo en España en el que las mujeres usaban pantalones. Y esto se dio, bueno, pues en Tomelloso, como todos sabemos, hubo un boom en el que se plantaron muchísimas viñas, un pueblo de cultura y de vino es Tomelloso, y entonces para hacer ese vino y fermentarlo en las tinajas, pues se construyeron muchas cuevas. Tomelloso está lleno de cuevas por debajo, rara es la casa que vas por las aceras y ves esas típicas lumbreras, que son esa especie de ventana que parece una alcantarilla, que realmente lo que es un espacio para que salga el conocido vulgarmente como tufo, que es un gas tóxico, el gas carbónico que se produce durante la fermentación. Bueno, pues esas cuevas llenas de enormes tinajas, que hay tantas en Tomelloso, se construyeron gracias a la mano humana de hombres y mujeres. Los hombres se les llamaba el picaor o la bueno, el picaor sobre todo, había un picaor o varios picaores. Pero luego las mujeres tenían una tarea muy importante, las conocidas terreras, las terreras de Tomelloso. Ellas trabajaban de dos en dos en las cuevas y bueno, pues solían muchas veces ser familia, madre, hija, hermanas, primas, amigas también, y ellas eran las encargadas, mientras el picaor pues iba sacando tierra, ellas eran las encargadas de sacarla de la cueva, ya fuera con un tipo de polea que se usaba o a mano. Bueno, ellas trabajaban con espuertas sacando todo ese escombro, ¿no? Y entonces, claro, pues lo primero, si usaban escalerillas para subir y bajar, o bueno, pues trajinaban, afanaban, y no era muy decoroso tampoco, si iban subiendo escaleras, que usaran falda, ¿no? Entonces ellas empezaron a vestir pantalones por la propia comodidad del trabajo que hacían, que realizaban. Luego se extendió a más mujeres de Tomelloso y luego esas mujeres en las viñas también se colocaban pantalones. Esas mujeres que estaban también haciendo el trabajo de la vendimia, haciendo esas gachas en los bombos. Y bueno, a mí es que esto me pareció curiosísimo, Sofía, que las primeras mujeres en vestir pantalones en España fueran manchegas y fueran estas mujeres de Tomelloso a las que hay que hacer un reconocimiento. Hay una escultura también allí en la Plaza de España de Tomelloso que las reconoce a las terreras. Y luego hay muchos otros personajes femeninos dentro de la cultura manchega nuestra, como es la galana de Valdepeñas, la ciega de Manzanares. Pero bueno, aquí dejamos esta pequeña píldora sobre las mujeres manchegas y esas terreras de Tomelloso. Raquel, me tienes intrigada porque nos venimos hasta el Palacio de Medrano, aquí entre la calle Cruz y la calle Paloma, para seguir hablando de mujeres de Ciudad Real. Y cuéntanos. Bueno, pues aquí he venido para contarte una historia curiosísima que se conoce como el motín de las mujeres. Lo que tenemos que hacer ahora, lo primero es apretar el botón para teletransportarnos, el botón de la máquina del tiempo, para irnos al 21 de septiembre de 1920. Los años 20, nos tenemos que meter un poco en ese contexto, pues fue un año muy crudo aquí en Ciudad Real. Lo primero porque hubo una plaga de langosta terrible que arrasó los campos. En mayo también cayó mucho granizo, pedrizo, y bueno, pues carestía, pues mucha necesidad. Y en aquella época se estaban repartiendo unos vales de comida que se intercambiaban pues para los productos de primera necesidad. Entonces nos situamos en ese día y las mujeres estaban haciendo cola, muchas mujeres estaban haciendo cola para poder intercambiar esos vales, desde la madrugada haciendo cola. Tensión, porque ya había mucha tensión. ¿Y qué pasó? Pues se rebelaron de tal forma que se montó, bueno, la liaron, de manera que esto repercutió a nivel nacional. Más de 2000 mujeres en las calles de Ciudad Real arrasaron comercios, tiendas. Por ejemplo, la panadería de los Ayala la arrasaron, allí tiraron la harina, los sacos por todas partes, se metieron en bodegas, todas esas mujeres que iban con palos, con piedras, iban escoltadas también por unos mozos, pero que ya te digo que se iban metiendo
en todas las tiendas se iban haciendo, por ejemplo, en las bodegas abrieron los grifos de las tinajas para que saliera el vino, también en una salchichería que la arrasaron, y bueno, hasta aquí vengo porque precisamente Juan Medrano, este es el palacio de Juan Medrano, y era el alcalde en aquel momento, que también sufrió, bueno, pues dice que les apedrearon al alcalde, a varios de la Cámara de Comercio, a gente que estaba implicada en la política de la ciudad, porque bueno, pues estaban muy descontentas todas esas mujeres que se levantaron, ¿no?, para, bueno, pues para llamar, alzar la voz y hablar de esos productos que no tenían. De hecho, también había en la calle Postas un molino de aceite, el de los Treviño, también entraron allí, lo arrasaron, y otro que tenía Juan Medrano, en esta calle de La Paloma tenía un molino de aceite, también entraron en él. Y luego, pues esto de tirar piedras es muy curioso, muy divertido, que había una mujer que llamaban la Tronchapeines, que tiró una pedrada, y de una pedrada tiró a un guardia de un caballo, un guardia que estaba subido en un caballo, pues de una pedrada lo tiró. Así que bueno, quería venir hasta aquí para contar un poquito esa fecha, ese 1920 y ese famoso motín de las mujeres que se hizo tan famoso porque lo cubrieron medios a nivel nacional, aquí en Ciudad Real, ese 1920. Y despedimos este Ciudad Real con lupa especial Mujeres, como no, con nuestra Dulcinea, ¿no, Raquel? Esta escultura que tenemos. Claro, bueno, y además también ese símbolo femenino dentro de la novela de Don Quijote, que siempre se habla de Quijote, Sancho Panza, pues también ponemos el ojo en este personaje literario, Dulcinea, que Don Quijote pues se imaginaba que esa Dulcinea era bellísima, su emperatriz de la Mancha, su musa, ¿no?, mujer de grandes atributos. Pero bueno, era lo que él se imaginaba, pero realmente lo que Cervantes crea dentro de la novela para que Don Quijote se inspire es otro personaje, que es el de Aldonza Lorenzo. Y Aldonza Lorenzo era bella, Aldonza Lorenzo. Aldonza Lorenzo, que era oriunda del Toboso, realmente no tenía nada que ver con lo que se imaginaba Don Quijote, porque aparece con esa ironía Cervantes hablando de Aldonza como que era morisca, víctima de la lascivia y poco limpia. Y además hay una frase sobre Aldonza que dice que tenía la mejor mano para salar puercos de toda la Mancha. Entonces, bueno, que nada tenía que ver con esa emperatriz. Era buena trabajadora. Sí, Aldonza pues era una campesina, una labradora, ¿no?, pero que nada tenía que ver con lo que había en la cabeza de Don Quijote. Y luego pues hemos hablado de esas dos Dulcineas, pero luego habría otras dos, que serían las mujeres como tú y como yo, corpóreas, en las que Cervantes se inspira. En Argamasilla defienden que es suya porque tienen un cuadro muy importante allí en la iglesia, que es el cuadro ex voto de don Rodrigo de Pacheco, que se cree que Rodrigo de Pacheco es precisamente el hombre, el personaje en el que Cervantes se inspira para crear el personaje de Don Quijote. Además, en el cuadro se ve que tiene pues una cara parecida a lo que sería Don Quijote, y era un señor que no estaba bien de la cabeza. Y aparece una mujer que se dice que esa mujer, esa hermana de don Rodrigo, era la Dulcinea, la Aldonza en la que se inspira Cervantes. Lo que pasa que eso dicen en Argamasilla. Luego tenemos en el Toboso una casa, que es la famosa casa de la Torrecilla, que es una casona del siglo XVI, que se visita como la casa de Dulcinea, en la que habitaron la familia Martínez Zarco, y hay una mujer que se llama Ana Martínez Zarco de Morales. De hecho, no sé si sabes, Sofía, que Cervantes era recaudador de impuestos, recaudaba alcabalas, y pues a veces esto le valía enfrentamientos con algunas familias. En este caso se dice que hubo un enfrentamiento con Cervantes, que se le acorraló en un callejón allí esta familia Martínez de Zarco por un asunto de esos impuestos. Y entonces Cervantes, para burlarse de esa familia, se dice que creó el personaje de Dulcinea y de Aldonza inspirándose en la hermana solterona que tenía Esteban Martínez Zarco de Morales, Ana Martínez Zarco de Morales, que allí en la casa de Dulcinea precisamente están las alcobas de este hombre, de Esteban y de Ana. Y claro, los del Toboso pues defienden que esa mujer que existió de verdad es su Dulcinea, que es la Dulcinea, ¿no? Pero bueno, luego pues por encima de todo eso cada uno pues tiene sus interpretaciones, y que sabemos, Cervantes nos dejó muchas cosas en el aire, como aquello de En un lugar de la Mancha, ¿no? Y cada uno que interprete. Bueno, pero nos quedamos con esta mujer idílica, ¿no?, este personaje idílico de Cervantes, que aquí en Ciudad Real también está muy vinculado a las tradiciones, al folclore. Claro. Aquí esta Dulcinea pues simboliza mucho para la ciudad. De hecho, pues es
pues nuestro personaje femenino por excelencia en Ciudad Real, pues vinculado tremendamente al folclore y a nuestras tradiciones, como es la pandorga, ese personaje, esa representación femenina que junto con el pandorgo, bueno, pues realizan un trabajo a lo largo del año representando a la ciudad. Y a mí me gusta mucho esta historia de que ya, bueno, las dulcineas no se eligen tampoco por su juventud, por su belleza, sino por el mérito social, por la labor con la ciudad, y además pues reconocer esa asociación de dulcineas también que tenemos y los premios Dulcinea, que también reconocen a la mujer, a las mujeres que han hecho cosas aquí en la ciudad y por la ciudad. Pues nuestro reconocimiento para todas las mujeres, para nuestra Dulcinea, y ya que la tenemos en jarra, Raquel, pues nos enhebramos, como se dice, y despedimos este Ciudad Real con Lupa a la espera del próximo, a ver qué nos traes. Claro.